Esta lectura quizá pueda ser incontrolable, pero vamos a empezar con una entrada del diario de Ana Frank, la primera entrada que figura en el diario y que está fechada el 12 de junio de 1942 y dice: espero poder confiártelo todo, como aún no lo he podido hacer con nadie, y espero que seas para mí un gran apoyo. Esto escribía Ana Frank cuando tenía 13 años de edad y cuando todavía no sabía que iba a estar encerrada casi 2 años y medio con su familia y que luego iba a ser deportada a un campo de concentración y luego a otro campo de concentración, y no sabía que todos iban a morir excepto su padre en breve. Pero ahora de este diario vamos a saltar a una breve rima de Becker que dice: fingiendo realidades con sombra vana, delante del deseo va la esperanza, y sus mentiras, como el fénix, renacen de sus cenizas. Leemos estos breves versos de Becker que aluden a la esperanza, porque vamos a hablar acerca de la esperanza que sintió Ana Frank mientras escribía este diario, mientras estaba encerrada con su familia en la parte de atrás de un edificio en los Países Bajos. Y también vamos a hablar acerca de la esperanza que sintió Antonio Machado, el gran poeta español Antonio Machado, cuando, escapando del franquismo, en el año 1939, llega a una pequeña ciudad de Francia llamada Collioure, y tenía la idea de emigrar, de ir a la Unión Soviética o de ir a Inglaterra, de escapar del franquismo, de escapar de esa sangrienta realidad que estaba viviendo España, y no llega a escapar porque después de un mes de estar en este pequeño pueblo llamado Collioure muere. Entonces vamos a ver qué pasaba con la esperanza de Ana Frank y con la esperanza de Machado. Bueno, que en ambos casos fue una esperanza infundada, porque la injusticia de la realidad que ambos vivían, de sus respectivas realidades subjetivas, fue más fuerte que toda esperanza y fue más fuerte que todo deseo. Pero vamos a ver qué dice este libro, que es el diario de Ana Frank, en una edición ya definitiva, en sus palabras preliminares. Acá dice: Ana Frank escribió su diario entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. Es un diario en forma de cartas que inicialmente escribió solo para sí, hasta que en la primavera de 1944 oyó por radio un discurso del ministro de Educación holandés en el exilio. Este decía que cuando acabara la guerra se habrían de compilar y publicar todos los escritos que testificaran los sufrimientos del pueblo holandés durante la ocupación alemana. Uno de los ejemplos que nombró fueron los diarios. Impresionada por el discurso, Ana Frank decidió publicar un libro después de la guerra, para el cual su diario serviría de base. Entonces acá estamos hablando acerca de la esperanza y de cómo esta chica, que era apenas una adolescente, escuchó en la radio, porque ellos estaban ubicados en la parte de atrás de un edificio contiguo a unas oficinas que el padre de Ana Frank tenía y en las que trabajaba
hasta que se tuvo que esconder. Y los que ayudaron a la familia durante todo este proceso fueron los subordinados del padre, una secretaria que él tenía, un empleado que él tenía. Ellos se encargaron de llevarles comida, y además no solo estaba la familia de Ana Frank, ella, su hermana, su mamá y su padre, Otto Frank, sino además después vino un dentista, un hombre mayor, también un judío que se estaba escondiendo, fue ahí a vivir con ellos, y además fue otra familia ahí a vivir con ellos, que tenían un hijo que era un poco más grande que Ana, un hijo que tenía creo que 16 años. Entonces estas dos familias, junto con este dentista, terminan conviviendo en este lugar durante muchísimo tiempo. Pero Ana, cuando escucha esta noticia, porque ellos a veces por las tardes se escapaban hasta un lugar en el que había una radio dentro mismo del edificio, y ahí escuchaban creo que la BBC en ese momento, y escuchaban las noticias. Entonces ella escuchó esta noticia y se esperanzó mucho. Entonces empezó a hacer agregados al diario que ella ya estaba escribiendo, y a trabajar el diario en función, precisamente como dice el prólogo, de una edición futura que iba a llegar cuando todo se acomodara y cuando ellos pudieran recobrar la libertad. ¿Qué dice acá? Empezó a reelaborar y a pasar a limpio los apuntes que había hecho hasta ese momento, corrigiendo algunos párrafos y eliminando otros que consideraba poco interesantes y añadiendo datos rescatadores de la memoria. Al mismo tiempo, siguió escribiendo su diario original. Sus últimas anotaciones datan del 1 de agosto de 1944. El 4 de agosto, los alemanes irrumpieron en la casa y detuvieron a Ana Frank y a su familia. El mismo día de la detención, Miep Hies y Beb Boskuigel, dos protectoras de la familia, los que lo estaban ayudando, los que ayudaban a la familia, pusieron a buen recaudo los textos de Ana, encontraron los textos de Ana y los guardaron. Miep Hies los guardó en su escritorio y los entregó sin leerlos a Otto Frank, el padre de Ana, cuando se supo con certeza que Ana ya nunca regresaría. El padre de Ana también estuvo en campo de concentración, pero se salvó, milagrosamente, porque el porcentaje de la gente que se salvaba entre los que entraban a un campo de concentración era mínimo. Tras largas cavilaciones, Otto Frank decidió llevar a efecto el deseo de su hija, publicando un libro basado en sus apuntes, tomando como base la versión original y la versión abreviada y corregida por ella misma. Elaboró una tercera versión también abreviada, visto que el diario pasaría a formar parte de una colección. La editorial impuso ciertas limitaciones a su extensión, porque esto se publicó en 1947, es decir, apenas 2 años después de terminada la guerra. Cuando se publicó en la literatura no se acostumbraba a tratar temas sexuales con tanta libertad. Porque ¿qué pasa con Ana Frank? Ana Frank es una chica que había encontrado en la escritura de este diario en particular, una manera de cuestionarse todo lo que le pasaba. Es decir, no solo el hecho de ser una chica que por el hecho de ser judía tenía que esconderse con su familia en un lugar, todo el tiempo amenazada por la muerte, se oían disparos todo el tiempo, de día, de noche, no podían mostrarse nunca, no podían salir a la calle. Esto narra en el diario, pero no solo narra esto, sino que narra toda la evolución normal y natural que tiene una chica adolescente y, las cuestiones que a ella se le plantean en relación a la sexualidad, en relación al amor, en relación, a la figura de la madre con quien suele discutir, a la figura del padre, etc. Entonces es realmente conmovedor ver cómo Ana Frank escribe esto estando encerrada, y la historia de ella es una historia que tiene que avergonzar a toda la humanidad. Es una historia terrible y es una historia que avergüenza a la especie humana porque era una chica que estaba empezando a vivir, que tenía inmensas cualidades como escritora, pero más allá de eso, tenía la natural curiosidad que todo ser humano tiene en la adolescencia, y todo ese candor, toda esa ingenuidad, todo ese deseo y esa fuerza, digamos, de la juventud, se ve volcado en el diario, y el hecho de leerlo, conociendo el final de Ana y de su familia, es conmovedor. Ana termina muriendo, creo que de tifus. A ella la llevan a Auschwitz
la separan del padre y de la madre, no vuelve a verlos. Ella se queda con su hermana, Margot, que tenía 3 años más que ella apenas, y finalmente a ellas dos las trasladan. Ellas pensaban que su padre había muerto. Ni bien llegan al campo de concentración, les rapan la cabeza, les dan unos suecos para los pies y les sellan ¿cómo se dice? Les tatúan un número de prisionera a cada una. Y bueno, están ahí menos de un año, creo, y finalmente están tan deterioradas por el encierro, no se bañan, proliferan muchísimas enfermedades, y finalmente las trasladan a otro campo de concentración, a donde terminan muriendo las dos, creo que de tifus, y apenas 2 meses antes de que los aliados lleguen y liberen a los prisioneros que quedaban vivos en el campo de concentración. Por ende, la historia es muy triste desde que empieza hasta que termina, Ana Frank. Pero bueno, tenemos su diario, que es un documento revelador, que nos habla de la maravilla de una niña, de una chica adolescente que está empezando a vivir, y de su curiosidad y de su gran talento intelectual. Y también nos habla de la terrible crueldad que tiene la especie humana en su corazón, que permitió la masacre de los campos de concentración de Hitler. Vamos a ir a una entrada del sábado 20 de junio de 1942. Acá todavía ellos no estaban encerrados. A ella le habían regalado para su cumpleaños el diario. Acá dice: lo mejor será que empiece desde el momento en que te recibí. Ella le habla al diario. O sea, cuando te vi en la mesa de los regalos de cumpleaños, porque también presencié el momento de la compra, pero eso no cuenta. El viernes 12 de junio a las 6 de la mañana ya me había despertado, lo que se entiende ya que era mi cumpleaños. Pero a las 6 todavía no me dejan levantarme, de modo que tuve que contener mi curiosidad hasta las 7 menos cuarto. Entonces ya no pude más, me levanté y me fui al comedor donde Morgi, en neerlandés literalmente morito o morenito, el gato me recibió haciéndome carantoñas. Este gato, cuando ellos se van a esconder a este lugar en donde estaban escondidos, se lo tienen que dejar a unos vecinos, al cuidado de unos vecinos. Poco después de las 7 fue a saludar a papá y mamá, y luego al salón a desenvolver los regalos. Lo primero que vi fuiste tú, y quizás haya sido uno de mis regalos más bonitos. Bueno, ella tiene un cariño particular e inmenso por su padre. Con la madre tiene una relación ambivalente. Acá el sábado 20 de junio de 1942 cuenta Ana Frank: para alguien como yo es una sensación muy extraña escribir un diario. No solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le interesarán las confidencias de una colegiala de 13 años. Por eso en realidad da igual. Tengo ganas de escribir, y mucho más aún de desahogarme y sacarme de una vez unas cuantas espinas. El papel es más paciente que los hombres. Me acordé de esta frase uno de estos días, medio melancólicos, en que estaba sentada con la cabeza apoyada en las manos, aburrida y desganada, sin saber si salir o quedarme en casa, y finalmente me puse a cavilar sin moverme de donde estaba. Sí, es cierto, el papel es paciente, pero como no tengo intención de enseñarle nunca a nadie este cuaderno de tapas duras llamado pomposamente diario, a no ser que alguna vez en mi vida tenga un amigo o una amiga que se convierta en el amigo o la amiga del alma, lo más probable es que a nadie le interese. He llegado al punto donde nace toda esta idea de escribir un diario. No tengo ninguna amiga. En realidad ella dice eso, pero tenía algunas amigas, pero bueno, ella dice acá en el diario que no tiene ninguna amiga, y después comenta: para realzar todavía más en mi fantasía la idea de la amiga tan anhelada, no quisiera apuntar en este diario los hechos sin más, como hace todo el mundo, sino que haré que el propio diario sea esa amiga, y a esa amiga la llamaré Kitty. Entonces, a partir de este momento del diario, que es el principio, ella empieza a dirigirse a Kitty, que es en teoría una amiga y que es en realidad del diario. Es una amiga que ella se crea en su fantasía para que reciba sus confidencias, sus confesiones. Bueno, acá le presenta al diario su familia, y dice: mi padre, el más bueno de todos los padres que he conocido en mi vida, no se casó hasta los 36 años con mi madre, que tenía 25. Mi hermana Margot nació en 1926 en Alemania, en Frankfurt del Meno. El 12 de junio de 1929 le seguí yo.
Viví en Frankfurt hasta los 4 años. Como somos judíos de pura cepa, mi padre se vino a Holanda en 1933, donde fue nombrado director de Opekta, una compañía holandesa de preparación de mermeladas. El padre desde muy temprano supo lo que iba a pasar en Alemania, seguramente no previó el grado de crueldad que iba a tener esa animadversión en contra de los judíos. Pero entonces desde muy temprana edad, desde muy temprano el padre vio eso y decidió trasladarse a Países Bajos con toda su familia, y de hecho lo hizo. Y sin embargo, así todo no pudo escapar de digamos, de esa amenaza, porque después, bueno, los nazis invaden Países Bajos y empiezan también a hacer ahí una gran racia, y empiezan a capturar a toda persona que tuviera ascendencia judía. Y pasa lo mismo que en Alemania, los obligan a tener una cruz amarilla en el brazo con una banda para que se identificaran cuando salían a la calle, y poco a poco los van capturando y los van enviando a campos de concentración. Pero vamos a avanzar unos días en el diario. Vamos a ir al miércoles 8 de julio de 1942 y dice Ana: querida Kitty, desde la mañana del domingo hasta ahora parece que hubieran pasado años. Han pasado tantas cosas que es como si de repente el mundo estuviera patas arriba, pero ya ves, Kitty, aún estoy viva, y eso es lo principal, como dice papá. Sí, es cierto, aún estoy viva, pero no me preguntes dónde ni cómo. Hoy no debes entender nada de lo que te escribo, de modo que empezaré por contarte lo que pasó el domingo por la tarde. Bueno, ¿qué pasó? Ha llegado una citación de las SS para papá, murmuró. Mamá ya ha salido para la casa de Van Damme. Van Damme es un amigo y socio de papá. Estos Van Damme son una familia amiga, también judía, que termina finalmente yéndose a vivir con la familia de Ana al escondite. Me asusté muchísimo, una citación, todo el mundo sabe lo que eso significa. En mi mente se me aparecieron campos de concentración y celdas solitarias. ¿Acaso íbamos a permitir que a papá se lo llevaran a semejantes lugares? Entonces lo que sucedió es que la citación, después se dan cuenta de que la citación no estaba dirigida al padre de Ana, sino a su hermana Margot, que en ese momento tenía 16 años. Una vez en nuestra habitación, Margot me confesó que la citación no estaba dirigida a papá, sino a ella. De nuevo me asusté muchísimo y me eché a llorar. Margot tiene 16 años, de modo que quieren llevarse a chicas solas jóvenes como ella. Pero por suerte no iría, lo había dicho mamá, y seguro que a eso se había referido papá cuando conversaba conmigo sobre el hecho de escondernos. ¿Escondernos? ¿Dónde nos esconderíamos? ¿En la ciudad, en el campo, en una casa, en una cabaña? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eran muchas las preguntas que no podía hacer, pero que me venían a la mente una y otra vez. Bueno, porque acá, unos días antes, el domingo 5 de julio, 3 días antes de esa entrada, Ana cuenta como una vez caminando con el padre por una plaza, el padre, la sitúa para que ella sepa en qué situación se encuentran, y dice: hace unos días, cuando estábamos dando una vuelta alrededor de la plaza, papá empezó a hablar del tema de la clandestinidad. Dijo que será muy difícil vivir completamente separados del mundo. Le pregunté por qué me estaba hablando de eso ahora. Mira, Ana, me dijo, ya sabes que desde hace más de un año estamos llevando ropa, alimentos y muebles a casa de otra gente. No queremos que nuestras cosas caigan en manos de los alemanes, pero menos aún que nos pesquen a nosotros mismos. Por eso nos iremos por propia iniciativa y no esperaremos a que vengan por nosotros. Pero papá, ¿cuándo será eso? La seriedad de las palabras de mi padre me dio miedo. De eso no te preocupes, ya lo arreglaremos nosotros. Disfruta de tu vida despreocupada mientras puedas. Eso fue todo, dice Ana. Ojalá que estas tristes palabras tarden mucho en cumplirse. Y apenas 3 días después llega una citación en la que intiman a la hermana a que se presente ante las oficinas de las SS. Entonces el padre se da cuenta de que este traslado que venía programando y que iban a hacer seguramente un mes después, tenía que hacerse de inmediato, porque si no iban a ir a secuestrar a la gran hermana, a capturarla, a apresarla, y probablemente con ella se llevaran a toda la familia. Entonces cuenta Ana respecto de ese día: Margot y yo empezamos a guardar lo indispensable en una cartera de colegio. Lo primero que guardé fue este cuaderno de tapas duras, luego unas plumas, pañuelos, libros de colegio, un peine, cartas viejas.
Pensando en el escondite metí en la cartera las cosas más estúpidas, pero no me arrepiento. Me importan más los recuerdos que los vestidos. Y lo que sucede es que finalmente ellos se van y tienen que caminar, no sé, algunos kilómetros desde la casa donde ellos vivían hasta el escondite, porque por ser judíos, por ejemplo, entre las cosas que no podían hacer era utilizar los transportes públicos. Entonces se ven obligados a irse con lo puesto, con un pequeño equipaje de mano, porque tampoco podían llevar grandes maletas para no despertar sospechas en cualquiera que pudiera verlos por la calle. En la entrada del 9 de julio cuenta Ana: querida Kitty, así anduvimos bajo la lluvia torrencial, papá, mamá y yo, cada cual con una cartera de colegio y una bolsa de la compra, cargadas hasta los topes con una mezcolanza de cosas. Los trabajadores que iban temprano a trabajar nos seguían con la mirada. En sus caras podía verse claramente que lamentaban no poder ofrecernos ningún transporte. La estrella amarilla que llevábamos era elocuente. Solo cuando ya estuvimos en la calle, papá y mamá empezaron a contarme poquito a poco el plan del escondite. Llevaban meses sacando de la casa la mayor cantidad posible de muebles y enseres y habían decidido que entraríamos en la clandestinidad voluntariamente el 16 de julio. Por causa de la citación, el asunto se había adelantado 10 días, de modo que tendríamos que conformarnos con unos aposentos menos arreglados y ordenados. El escondite estaba situado en el edificio donde tenía las oficinas papá. Como para las personas ajenas al asunto esto es algo difícil de entender, pasaré a dar una aclaración. Papá no ha tenido nunca mucho personal. El señor Kugler, Kleiman y Miep. Bueno, la cuestión es que la secretaria del padre, que tenía 23 años, los ayuda, y alguno de los empleados los ayuda, y todos ellos conocían perfectamente la situación de que la familia de este señor, el señor Frank, se iba a vivir a partir de ese momento en la clandestinidad en la parte de atrás del edificio. Y cuenta Ana, un par de días después de haber llegado a la casa, a esta parte de atrás. De hecho, el libro, cuando se publica, el diario de Ana Frank por primera vez, creo que se llama La casa de atrás o Los cuartos de atrás. Ese es el título original que digamos que deciden ponerle al diario entre el padre y el editor de ese momento en el año 1947. El sábado 11 de julio de 1942 escribe Ana: querida Kitty, papá, mamá y Margot no logran acostumbrarse a las campanadas de la iglesia del oeste, que suenan cada 15 minutos anunciando la hora. Yo sí, me gustaron desde el principio, y sobre todo por las noches me dan una sensación de amparo. Te interesará saber qué me parece mi vida de escondida. Pues bien, solo puedo decirte que ni yo misma lo sé muy bien. Creo que aquí nunca me sentiré realmente en casa, con lo que no quiero decir en absoluto que me desagrade estar aquí. Más bien me siento como si estuviera pasando unas vacaciones en una pensión muy curiosa. Reconozco que es una concepción un tanto extraña de la clandestinidad, pero las cosas son así, no las puedo cambiar. Como escondite, la casa de atrás es ideal. Aunque hay humedad y está toda inclinada, estoy segura de que en todo Ámsterdam, y quizás hasta en toda Holanda, no hay otro escondite tan confortable como el que hemos instalado aquí. Nosotros ahora vamos a dejar por un momento a Ana y a su familia escondidos en la parte de atrás, en la casa de atrás, en las oficinas de su padre, de Otto Frank. Y vamos a consultar brevemente a Aristóteles, que escribe en su momento este libro que se llama Ética Nicomaquia, o también traducida como Ética a Nicómaco. El padre de Aristóteles se llamaba Nicómaco y el hijo también se llamaba Nicómaco. Podemos suponer que el libro está dedicado al hijo, aunque creo que nunca se explicita cabalmente esto. Pero bueno, también podemos suponer que Fernando Savater, el gran Fernando Savater, cuando escribe Ética para Amador, para su hijo Amador Fernández Savater, también toma el ejemplo de Aristóteles y escribe una especie de manual de ética para su hijo. Y acá lo que hace Aristóteles en principio es tratar de definir qué es la felicidad, ¿no? Entonces, brevemente dice que, acá dice: toda actividad humana tiene un fin, todo arte y toda investigación, igualmente toda ocasión y libre elección parece entender algún bien. Acá dice que todo tiende al bien, es una idea platónica. Él de hecho era amigo de Platón. Vamos a ver, porque nosotros hemos leído muchas veces a Aristóteles en el canal,
No sé si alguna vez hemos leído la aproximación que hace que hace Sabater sobre Aristóteles, que es muy muy buena porque es muy resumida y apenas en la primera carilla, en la primera media carilla, nos dice mucho acerca de su vida. ¿Qué nos dice Sabater sobre Aristóteles? Aristóteles más allá de la física. Bueno, acá se refiere, ya lo hemos contado, no recuerdo en qué video, a la manera de catalogar que tenían sus discípulos, los discípulos de Aristóteles, una vez que él ya había muerto, los escritos que habían encontrado de él, que hablaban acerca de la relación de uno con el universo, del alma, de las cuestiones que no podían clasificar, y lo habían puesto en una mesa más allá de la física, más allá de los libros que hablaban de la física, de los escritos que hablaban de la física, y así nace la idea de la metafísica, ¿no? Por una especie de azar. Acá dice Sabater: Aristóteles es el otro gran pensador original. El primero, desde luego, es Platón, ¿no? La única figura capaz de compararse con Platón. Ambos son los grandes iniciadores de la historia de la filosofía, si dejamos de lado a Sócrates, que es fundamental, pero que, como sabemos, nunca escribió nada. Aristóteles nació en Estagira en el 384 a.C. y murió en Calcis en el 322 a.C. Era hijo de un médico de la corte de Macedonia. Durante 20 años fue discípulo de Platón, del mismo modo que Platón lo había sido a su vez de Sócrates. Pero se fue alejando de la doctrina de su maestro hasta romper con él. En una ocasión cuentan que dijo: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Tan grande es la importancia de estos hombres que alguien ha comentado que todos los hombres somos o platónicos o aristotélicos. En el 300, está la famosa pintura de Rafael de Sancio, en cuyo centro está la figura de Platón mirando al cielo, creo que con una edición del Timeo en la mano, y está la figura de Aristóteles señalando la tierra, ¿no? Que es como la gran diferencia entre los dos, ¿no? Platón miraba las nubes, y Aristóteles miraba la vida y miraba lo que sucedía en torno de sí, para decirlo de una manera grosera y rápida, ¿no? En una ocasión cuentan, acá que dice, en el 343 a.C., Filipo de Macedonia llamó a Aristóteles a su corte para que fuese el preceptor de su hijo Alejandro. Bueno, esto es famoso también. Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno, ¿no? Quien a la muerte de su padre en el 335 a.C. ascendió al trono. En ese momento Aristóteles regresó a Atenas y alquiló un terreno junto al santuario dedicado al dios Apolo Liceo, de donde tomó el nombre de la escuela aristotélica, el Liceo. Por eso ahora los liceos se llaman de esta manera. Este es el origen del término. En ese lugar Aristóteles y sus discípulos se dedicaron a investigar y a enseñar lógica, física, biología, ética, política y otras disciplinas. Además, con la ayuda económica de Alejandro, pudo crear una gran biblioteca y un curioso zoológico. Bueno, esta es una presentación rápida que hace Sabater de Aristóteles, el gran filósofo griego. Nosotros queremos ver qué es lo que nos dice Aristóteles respecto de la injusticia, pero antes vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de la felicidad, ¿no? Porque él empieza su ética por ahí. Bueno, él dice que toda actividad humana tiene un fin, que ese fin es el bien, y que el bien supremo es la política. Dice, ¿y por qué es la política? Porque es el bien, en teoría, ¿no? Es el bien común para la mayoría de la gente. Entonces ese sería como el bien supremo. La política sería aquella, digamos, facultad que busca el bien para mucha gente. A eso debe aspirar la especie humana, ¿no? A tener una política que cumpla con ese cometido. Bueno, ¿qué más dice Aristóteles? Dice, por otra parte, cada uno juzga bien aquello que conoce y de esas cosas es un buen juez, pues en cada materia juzga bien al instruido en ella y de una manera absoluta al instruido en todo. Así, cuando se trata de la política, el joven no es un discípulo apropiado, ya que no tiene experiencia de las acciones de la vida y los razonamientos parten de ellas y versan sobre ellas. Además, siendo dócil a sus pasiones, aprenderá en vano y sin provecho, puesto que el fin de la política no es el conocimiento sino la acción. Bueno, está bien esto, ¿no? Yo creo que había una legislación, al menos acá en Argentina, por la cual una persona para ser presidente del país tenía que tener más de una determinada edad, tenía que estar por arriba de una determinada edad, pongamos, digamos, 45 años, no sé. Pero yo pienso que está bien esto, ¿no? Que está bien que una persona que gobierne tenga como requisito el haber superado unas cuantas décadas de vida ya, porque, bueno, la experiencia suma, la experiencia cuenta, y la experiencia ciertamente se puede capitalizar, ¿no? Si es que uno no ha vivido en vano.
¿Qué dice acá? Y poco importa si es joven en verdad o de carácter juvenil, pues el defecto no radica en el tiempo, sino en vivir y procurar todas las cosas de acuerdo con la pasión. Bueno, ¿qué más? Divergencias acerca de la naturaleza de la felicidad. Recordemos que estamos hablando sobre ética. Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, volvamos de nuevo a plantearnos la cuestión: ¿cuál es la meta de la política y cuál es el bien supremo entre todos los que se pueden realizarse? Sobre su nombre casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero bueno, habría que ver qué es ser feliz entonces, ¿no? Pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Pues unos creen que es alguna de las cosas tangibles y manifiestas, como el placer o la riqueza o los honores, otros otra cosa. Muchas veces incluso una misma persona opina cosas distintas. Si está enferma piensa que la felicidad es la salud, si es pobre la riqueza. Los que tienen conciencia de su ignorancia admiran a los que dicen algo grande y que está por encima de ellos, pero algunos creen que aparte de toda esta multitud de bienes, existe otro bien en sí, y que es la causa de que todos aquellos sean bienes. Bueno, acá dice, alusión en la llamada al pie, alusión a las ideas de Platón que existen por sí mismas y sirven de modelos a las cosas particulares, ¿no? Pero quizás es inútil examinar a fondo todas las opiniones y basta con examinar las predominantes o que parecen tener alguna razón. Bueno, a ver, acá dice, no olvidemos sin embargo que los razonamientos que parten de los principios difieren de los que conducen a ellos. En efecto, también Platón suscitaba con razón este problema e inquiría si la investigación... Bueno, Aristóteles suele partir de muchísimas ideas de Platón, pero después se distancia de ellas. Pero en principio siempre tiene una relación estrecha con Platón, porque Platón fue el pionero a la hora de plantear determinados asuntos, ¿no? No hay duda de que se ha de empezar por las cosas más fáciles de conocer, pero estas lo son en dos sentidos, unas para nosotros y las otras en absoluto. Debemos pues quizás empezar por las más fáciles de conocer para nosotros. Por esto, para ser capaz de ser un competente discípulo de las cosas buenas y justas, y en suma de la política, es menester que haya sido bien conducido por sus costumbres, pues el punto de partida es el qué, y si esto está suficientemente claro, no habrá ninguna necesidad del por qué. Un hombre así tiene ya o puede fácilmente adquirir los principios, pero aquel que no posee ninguna de estas cosas, escucha las palabras de Hesíodo, ¿no? Esto pertenece a los Trabajos y los Días, dice, el mejor de todos los hombres es el que por sí mismo comprende todas las cosas. Es bueno a sí mismo el que hace caso al que bien aconseja, al que bien le aconseja, pero el que ni comprende por sí mismo, ni lo escucha a otro, retiene en su mente en cambio, es un hombre inútil. Bueno, perdón por esta torpe lectura, pero dice, el que ni comprende por sí mismo, ni lo escucha a otro, retiene en su mente, en cambio es un hombre inútil. Bueno, ¿qué dice acá Hesíodo? Que si uno no puede tener ideas propias, tiene que escuchar a alguien que tenga ideas propias más interesantes, pero el que ni tiene ideas propias interesantes, ni escucha a otro que tenga ideas propias interesantes, bueno, entonces es un hombre inútil, dice Hesíodo, ¿no? Principales modos de vida. Bueno, acá, interesantemente, Aristóteles plantea 3 modos de vida, digamos, axiales, esenciales. Pero sigamos hablando desde el punto de vista en que nos desviamos. No es sin razón que los hombres parecen entender el bien y la felicidad partiendo de los diversos géneros de vida. Así el vulgo y los más groseros los identifican con el placer y por eso aman la vida voluptuosa. Esta es una de las primeras formas de vida que distingue Aristóteles, la vida voluptuosa, la vida de los placeres, la vida licenciosa. Los principales modos de vida son en efecto 3, la que acabamos de decir, es decir, la vida voluptuosa, la política y en tercer lugar la contemplativa. Muy interesante, ¿no? Esta última. La generalidad de los hombres se muestran del todo serviles al preferir una vida de bestias, pero su actitud tiene algún fundamento porque muchos de los que están en puestos elevados comparten los gustos de Sardanápalo. ¿Quién era Sardanápalo? Monarca sirio famoso por llevar una vida de placeres sensuales. La antología palatina nos ha conservado un epitafio sobre la tumba de este rey que hace referencia a su género de vida disipada. Quizás se trate de Asurbanipal, rey de Nínive, 667-647. Bueno, entonces lo que dice Aristóteles es que mucha gente comparte, no solo, digamos, el vulgo y la gente menos preparada y la gente más ignorante, gusta de una vida voluptuosa, sino que mucha gente que ocupa puestos de poder también gusta de este tipo de vida. En cambio, sigue Aristóteles, los mejor dotados y los activos creen que el bien son los honores, pues tal es ordinariamente el fin de la vida política. Los honores y el poder, ¿no? Podemos agregar.
pero sin duda este bien es más superficial que los que buscamos, ya que parece que radica más en los que conceden los honores que en el honrado, y adivinamos que el bien es algo propio y difícil de arrebatar. Acá dice Aristóteles que en realidad el que busca poder, lo que busca es que determinados tipos que conceden el poder y que conceden los honores, lo halaguen y lo reverencien. Por otra parte, estos hombres parecen perseguir los honores para persuadirse a sí mismos de que son buenos, pues buscan ser honrados por los hombres sensatos y por los que los conocen y por su virtud. Es evidente, pues, que en opinión de estos hombres la virtud es superior. Claro, él dice que en realidad a muchos hombres que buscan el poder y que buscan ser halagados y ser honrados, necesitan de alguna manera como que los convenzan de que son buenos. Ellos mismos no están seguros de ser buenos, sino que cuando llegan a un determinado estamento de poder, una determinada altura de poder, necesitan ser convencidos de que son buenos por personas que a su juicio son mejores que ellos. Y concluye Aristóteles: tal vez se podría suponer que esta sea el fin de la vida política, pero salta a la vista que es incompleta, ya que puede suceder que el que posee la virtud esté dormido o inactivo durante toda su vida y además padezca grandes males y los mayores infortunios. Y nadie juzgará feliz al que viva así, a no ser para defender esa tesis. Y basta sobre esto, pues ya hemos hablado suficientemente de ello en nuestros escritos enciclopédicos. Bueno, acá dice, no está claro si se refiere a escritos de vulgarización o bien a verdaderos debates filosóficos, que ya la expresión tiene un carácter un alcance más general, indica simplemente que estaba en circulación. Sí, igual no olvidemos, como ya repetí en otro lado, que de la obra de Aristóteles solo se salvó el 30%. El resto se perdió. Así que quizá acá alude a algún texto que no hemos leído y que no leeremos jamás. El tercer modo de vida es el contemplativo. Este me interesa particularmente. El tercer modo de vida es el contemplativo, que examinaremos más adelante. En cuanto a la vida de negocios, es algo violento y es evidente que la riqueza no es el bien que buscamos, pues es útil en orden a otro. Claro, acá dice que la vida de los negocios no es un fin en sí mismo, porque ¿para qué quiere uno tener éxito en los negocios? Para tener guita, para ganar plata, para tener una mejoría económica, en pos de poder conseguir un bien ulterior, como por ejemplo, qué sé yo, irse de vacaciones, viajar o tener o proveer a su familia de unos bienes materiales cómodos, pero no es un fin en sí mismo el mundo de los negocios, sino que es un medio para conseguir otra cosa. Por ello, uno podría considerar como fines los antes mencionados, pues estos se quieren por sí mismos, es decir, los tres fines que se quieren por sí mismos son la vida voluptuosa, la política y en tercer lugar la contemplativa. Bueno, la política es muy compleja y en tercer lugar la vida contemplativa, ¿no? Es evidente que tampoco lo son, aunque muchos argumentos han sido formulados sobre ellos, dejémoslos después. Bueno, a ver, yo quiero ir a la parte de la injusticia, pero vamos a ver qué dice acá. Acá hay una refutación de la idea platónica del bien. Esto es breve. Dice, quizás sea mejor examinar la noción del bien universal y preguntarnos qué quiere decir este concepto. Aunque esta investigación nos resulte difícil, por ser amigos nuestros los que han introducido las ideas, se refiere a Platón. Parece, sin embargo, que es mejor y que debemos sacrificar incluso lo que nos es propio cuando se trata de salvar la verdad, especialmente siendo filósofos. Pues siendo ambas cosas queridas, es justo preferir la verdad, siendo queridos los que la formularon, en este caso Platón, y siendo querida la verdad es preferible la verdad. Y aquí hay una llamada al pie que dice, es de todos conocidos el famoso proverbio en que se encuentra en Amonio, Vida de Aristóteles, amicus Plato, sed magis amica veritas. Esta es una célebre frase latina, que es lo que dice Sabater acá en su libro, y que significa, soy amigo de Platón, pero también soy amigo de la verdad. O Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad. Bueno, no quería extenderme tanto con Aristóteles, pero es muy interesante acá, en otro apartado, en otro capítulo que se llama El bien del hombre es un fin en sí mismo, perfecto y suficiente, sigue diciendo Aristóteles, puesto que parece que los fines son varios y algunos de estos los elegimos por otros, como la riqueza, las flautas y en general los instrumentos, es evidente que no son todos perfectos, pero lo mejor parece ser algo perfecto. Por consiguiente, si hay un solo bien perfecto, este será el que buscamos, y si hay varios, el más perfecto de ellos. Ahora bien, al que se busca por sí mismo le llamamos más perfecto que al que se busca por otra cosa, y al que nunca se elige por causa de otra cosa lo consideramos más perfecto que a los que se eligen, ya por sí mismo, ya por otra cosa. Sencillamente llamamos perfecto a lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. Claro, un fin en sí mismo, digamos, ¿no? Un fin en sí mismo, la felicidad.
Tal parece ser sobre todo la felicidad, justamente, ¿no? Y acá dice, acá hay una llamada que dice, ¿pero en qué consiste la felicidad? Y acá está el término griego que dice la eudaimonía. Tal es, en rigor, el tema de la ética aristotélica. Todos, nos dice el autor, estamos de acuerdo en que necesitamos la felicidad, pero discrepamos en cuanto al concepto y cuál es el mejor camino para alcanzarla. Los rasgos más importantes del concepto de felicidad son que la elegimos siempre por ella misma y nunca por otra cosa, y que consideramos a la felicidad como algo que se basta a sí mismo y que incluye en sí todo lo deseable en la vida. Según el autor, la felicidad es una actividad del alma de acuerdo con la virtud perfecta, Ética Nicomaquia. La cuestión será analizada de nuevo en el libro 10 para llegar a la conclusión de que la felicidad suprema radica en la vida contemplativa, la cual tiene por objeto las realidades más sublimes. Bueno, y ciertamente, no sé, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, bueno, y algunos de los llamados místicos españoles, sin duda estaban muy de acuerdo con Aristóteles. La vida contemplativa, ¿no? ¿Quién pudiera hacer una vida contemplativa, ¿no? En medio de la vorágine de la ciudad, del vértigo de los días, de la necesidad urgente de ganar plata, y en el caso de esta pobre chica Ana Frank, en medio de un mundo beligerante, de un mundo amenazante y de una realidad completamente injusta. Bueno, y dice después Aristóteles, tal parece ser sobre todo la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud los deseamos en verdad por sí mismos, puesto que desearíamos todas estas cosas aunque ninguna ventaja resultara de ellas, pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos seremos felices. Es decir, el fin siempre es la felicidad, ese es el fin supremo, según Aristóteles. En cambio, nadie busca la felicidad por estas cosas ni en general por ninguna otra. Pero acá hay un tema muy importante que él señala, que es la autarquía, es decir, la autonomía, ¿no? Parece que también ocurre lo mismo con la autarquía. Acá hay una llamada al pie que dice, una de las acciones centrales de la moral aristotélica. La felicidad es el bien que cuando lo poseemos nos hace independientes, y el hombre es independiente cuando posee todo lo necesario para su felicidad. Y yo diría y agregaría que el hombre o la mujer es independiente cuando puede realmente pensar por sí mismo o por sí misma las cuestiones esenciales de la existencia, y cuando puede revisar y criticar e incluso estar en contra de todo ese discurso anterior que se instala en uno, y que es el discurso que instalan en la mente de uno los predicadores, los educadores, los padres, los familiares, el contexto en el que uno crece. Yo creo que uno no puede ser verdaderamente autónomo, verdaderamente independiente, verdaderamente autárquico, hasta que no revisa, hasta que no critica todas esas nociones anteriores y crea su propia escala de valores y su propia noción del bien y del mal. Pero acá dice Aristóteles, claro, parece que también ocurre lo mismo con la autarquía, pues es el bien perfecto, pues el bien perfecto parece ser suficiente. Decimos suficiente no en relación con uno mismo, bueno, listo, porque si no nos vamos a ir demasiado. ¿Qué dice acá? Acá está bueno esto. No, vamos a la injusticia porque quiero seguir con Ana y quiero pasar por Machado. Bueno, la injusticia, la esperanza y el caos. Vamos a ir al libro quinto de la Ética Nicomaquia, que se llama Examen de las virtudes estéticas. Bueno, él viene de revisar una serie de cuestiones, ¿no? Que es el pudor, la moderación, qué es la valentía, qué es la cobardía, qué es lo que conviene, digamos, para la vida de uno, pero nosotros no nos vamos a detener en eso porque no es el tema que nos ocupa hoy. Lo que hoy nos ocupa es la naturaleza de la justicia y de la injusticia. Porque claro, en medio de una injusticia, digamos, ¿qué esperanza cabe? ¿Qué esperanza le cabía a Ana Frank en medio de la injusticia a la que estaba condenada? Ese es el punto. ¿Y qué pasa con la ética en ese contexto? ¿Qué pasa con la ética para esta chica que no tuvo ninguna justicia de parte del mundo, sino solamente injusticias? Vamos a considerar, dice Aristóteles, los diversos sentidos de la palabra injusto. Parece que es injusto el transgresor de la ley, pero lo es también el codicioso y el que no es equitativo. Luego es evidente que el justo será el que observa la ley y también el equitativo. Claro, está bien, el justo es el que observa la ley. Pero ¿qué pasa cuando la ley es injusta? Digo yo.
De ahí que lo justo sea lo legal y lo equitativo, y lo injusto, lo ilegal y lo no equitativo. Puesto que el injusto es también codicioso, bueno, y así sigue. Yo no sé si seguir con esto, pero ¿qué decía acá? El peor de los hombres es pues el que usa de maldad consigo mismo y sus compañeros. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la virtud y esta clase de justicia? Está claro por lo que hemos dicho, es en efecto lo mismo, pero su esencia no es la misma. Nosotros nos vamos a quedar con esto, de qué pasa cuando la justicia es injusta. Porque acá nos dice Aristóteles que el bien es obrar de acuerdo a la justicia y el mal es ir en contra de la justicia. Pero ¿qué pasa cuando la justicia es injusta? Acá pasa lo que yo decía antes, uno tiene que tener su propia escala de valores y darse cuenta de que si algo es injusto, hay que borrar todo lo ya sabido y empezar a plantearlo todo de nuevo. Nosotros para ver un poco ese tema, vamos a revisar rápidamente una entrevista que le hacen a un escritor que es fantástico. Yo no leí a este escritor, pero leí fragmentos de su obra y conozco la historia de él y es fantástica. Este escritor se llama Primo Levi y estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, como estuvo la familia de Ana, y de hecho a partir de ese momento de su vida, todo lo que escribió, de hecho él era químico antes, le interesaba mucho la literatura, pero él era químico y básicamente le interesaba la química, pero a partir de su experiencia en el campo de concentración, del que se salva milagrosamente, él toda su vida, la obra que publica, la dedica a hablar de su experiencia en el campo de concentración, que es una experiencia terrible, ¿no? Como podemos imaginar. Y básicamente escribe un libro que se llama Si esto es un hombre, que cuando fue publicado en principio no fue reconocido, pero que hoy ya es un clásico contemporáneo, que me gustaría leer por otra parte, que no he leído. Bueno, esto es un libro que son los reportajes del Paris Review, que ya hemos leído algún volumen en algún otro video. En este caso, bueno, son reportajes a narradores, número 3, reportajes a poetas, ensayistas, bueno. En este caso este es un reportaje a Primo Levi, que fue hecho en 1985. Y vamos a leer brevemente lo que nos cuenta Gabriel Motola, que es el periodista que le entrevista, porque Primo Levi, poco después de hacer esta entrevista con él, se suicida. Y nos dice Gabriel Motola: Primo Levi nació en Turín en 1919 en el seno de una familia de clase media cuyos ancestros escaparon de la Inquisición española. En la década del 30 se vio sometido primero a leyes raciales italianas que amenazaron sus estudios académicos y luego a edictos raciales alemanes que amenazaron directamente su vida. Bueno, ¿qué pasa? Él tenía ascendencia judía y bueno, y cuando aparece el fascismo en Italia, él se une a un grupo de amigos, que eran apenas unos estudiantes, y hacen como una especie de... quieren luchar contra el fascismo y los capturan enseguida. Y cuando los capturan, a él le preguntan qué era él. Entonces él sintió que si decía que era partisano le iban a fusilar. Entonces él dijo: yo soy judío. Entonces lo mandaron a un campo de concentración. Bueno, esa es la historia básicamente de cómo él llega ahí, ¿no? Dice: a principios de 1943 dejó su ciudad con un grupo de 10 amigos y huyó a las montañas con la intención de unirse a Giustizia e Libertà, movimiento italiano de resistencia. El plan quedó truncado cuando Levi fue arrestado en diciembre de ese mismo año por los fascistas, ante quienes admitió ser judío. En febrero de 1944 fue encerrado en Auschwitz. Fue allí donde, mientras trabajaba en un laboratorio químico, acechado por la muerte a cada instante, tuvo conciencia de estar viviendo lo que denominó la experiencia fundamental de su vida. Y sin duda la experiencia fundamental, ¿no? Al terminar la guerra volvió a Turín, donde retomó su profesión de químico. Él tuvo mucha suerte, porque en principio cuando se enteraron que él tenía nociones de química y aparte sabía hablar un poco de alemán, lo tomaron adentro mismo del campo de concentración, en un lugar que era como una especie de laboratorio químico, y él trabajando ahí zafó de la parte más severa que tenía el campo de concentración y que era la que sufría la mayoría de la gente, y finalmente se enfermó en un momento, y este fue justo el momento de la liberación.
como él estaba en la enfermería en el momento en que llegaron los aliados y liberaron el campo de concentración, fue rescatado, porque a la mayoría de los que estaban adentro antes se los llevaron, es decir, vaciaron el campo, pero dejaron a los enfermos que estaban en la enfermería. Así que por un azar fortuito, él se salvó, y después se pasó la vida escribiendo acerca de eso. Acá que dice, bueno, Levi fue nombrado gerente de laboratorio de una fábrica de pintura. Bueno, cuando salió trabajó en una fábrica de pintura muchos años. En 1975 publicó la tabla periódica, libro en que entre otras cosas manifestó su gratitud a la profesión científica, ampliamente reconocido como uno de los escritores más importantes de Italia. Continuó escribiendo poesía, memorias y ficción y ensayos. Y acá dice, tristemente dice, Primo Levi se suicidó en 1987, es decir, 2 años después de haber hecho este reportaje, arrojándose por el hueco de la escalera de mármol del edificio de 4 pisos donde vivía. El mismo edificio de departamentos donde había nacido en 1919, donde había criado a sus hijos, junto a su esposa, y donde tuvo lugar esta entrevista en julio de 1985. Cuando nos encontramos, Levi me hizo pasar a su estudio, nos sentamos en un sofá de cuero y bebimos café servido por su mucama. Había una computadora sobre el escritorio que recuerdo que comentó que le resultaba muy útil para escribir. El estudio, cuyas ventanas daban al Corso Re Umberto, era extremadamente pulcro y ordenado como el mismo Levi. En su persona y su escritura, Primo Levi fue un maestro del sobreentendido. Con tono amable, aunque vivaz, y con el irónico sentido del humor que se hizo cada vez más evidente en sus últimas obras, supo tratar temas tan diversos como la teoría del lenguaje. Bueno. Un año antes de saltar a su muerte, dice acá, Levi publicó Gli Sommerghi e Gli Salvati, donde habló del dolor sufrido en Auschwitz, de la vergüenza que seguía atormentándolo y de la repulsión que todavía sentía, no solo hacia aquellos que habían sido partícipes de la brutalidad, sino hacia los que hubieran podido manifestarse en contra y no lo hicieron. Primo Levi creía, como lo afirmó durante esta entrevista, que todas las personas tienen una responsabilidad hacia los otros y también hacia todos los seres vivos, no solo por nuestra tradición ética y moral, sino porque se trate de un mono o una manzana, todos estamos hechos de la misma sustancia. Nosotros vamos a revisar ligeramente alguna parte de esta entrevista donde Primo Levi se refiere precisamente al campo de concentración. Le pregunta el periodista, cuando estaba en Auschwitz, esperaba recibir un tratamiento más humano por parte de los científicos que conocían su formación científica. Y dice Primo Levi, no, mi caso fue una excepción. Trabajé en un laboratorio porque los nazis descubrieron que era químico. Éramos 3 de 10.000 prisioneros. 3 de 10.000 prisioneros. Mi posición era extremadamente excepcional, como la posición y situación de todo sobreviviente. Los prisioneros comunes morían, esa era su manera de escapar. Terrible. Él dice acá que la manera de escapar de los prisioneros de un campo de concentración era morirse. No obstante, después de aprobar el examen de química, tal vez esperaba algo más de mis jefes. Pero el único que manifestó un poco de comprensión humana hacia mí fue el doctor Müller, mi supervisor en el laboratorio. Está hablando del supervisor en el laboratorio del campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Y dice, lo discutimos por carta después de la guerra. Él sobrevivió y siguió teniendo contacto con este hombre. Era un hombre promedio, ni héroe ni bárbaro, no tenía idea de nuestra condición, lo habían destinado a Auschwitz unos días antes, estaba confundido. Evidentemente este tipo Müller no sabía bien cómo venía la mano, por qué estaban ahí esos presos, no estaba bien al tanto de lo que sucedía. Le dijeron, si empleamos prisioneros en nuestros laboratorios, en nuestras fábricas, sí, empleamos prisioneros en nuestros laboratorios y en nuestras fábricas, son perversos, son adversarios de nuestro gobierno, los ponemos a trabajar para explotarlos, pero usted no debe hablar con ellos, son peligrosos, son comunistas, son asesinos. Así que póngalos a trabajar, pero no entre en contacto con ellos. Este Müller era un hombre torpe, no demasiado inteligente, no era nazi, tenía algunos rasgos de humanidad. Le llamó la atención que yo no estuviera afeitado y me preguntó por qué. Mire, le dije, no tenemos navaja, ni siquiera tenemos un pañuelo. Estamos completamente desnudos, privados de todo. Pidió que me afeitaran 2 veces por semana, lo que no era realmente una ayuda, pero sí una señal. También se fijó en que usaba suecos de madera. A todos cuando llegaban a los campos de concentración, a Ana también, y a su familia, les ponían unos suecos de madera que eran incomodísimos y que les lastimaban los pies. Ruidosos e incómodos. Me preguntó por qué tenía esos suecos. Le dije que nos habían sacado los zapatos del primer día. Los suecos eran parte de nuestro uniforme, todos los usábamos. Hizo que me dieran zapatos de cuero. Fue una ventaja porque los suecos de madera eran una tortura. Todavía tengo las cicatrices que me dejaron. Dice
40 años después, Primo Levi, de haber abandonado el campo de concentración, todavía tenía las cicatrices en los pies. Si uno no está acostumbrado, después de caminar largo rato, los pies sangran, se forman costras con la tierra y la herida se infecta. Tener zapatos es un gran privilegio. Bueno, ¿qué dice? Él no era muy valiente, tenía miedo de las SS igual que yo. Le interesaba que mi trabajo fuera útil, no perseguirme. No tenía nada contra los judíos ni contra los prisioneros. Simplemente esperaba que fuéramos trabajadores eficaces. El relato acerca de él en la tabla periódica, es uno de los libros de Primo Levi, es absolutamente verídico. No pudimos reunirnos después de la guerra, murió unos días antes del encuentro que habíamos pactado. Me llamó desde un spa en Alemania donde estaba recuperando la salud, hasta donde sé murió de muerte natural. Pero estoy seguro, en la tabla periódica lo dejé sin definir adrede, pero no estoy seguro, dice, lo dejé sin definir adrede para que el lector quedara en la duda, como yo. Bueno, y acá había otro hombre que le daba comida que se llamaba Lorenzo, que era un hombre como muy tosco, muy limitado por lo que cuenta, pero que le daba pan, porque sí le regalaba pan y eso le salvó la vida. Y este hombre después, bueno, cuando salió de ahí, se convirtió en un alcohólico, Lorenzo, y terminó muriendo, ¿no? Dice, cuando volvió a su casa empezó a beber, fui a verlo, vivía cerca de Turín. Y dice, ¿por qué le daba pan? El hombre le decía, tome el pan, tome el azúcar, cállese, no tiene necesidad de hablar. Lo hacía por pura filantropía, digamos, ¿no? Porque veía a otros tipos sufriendo y quería ayudarlos. Dice, se emborrachaba y dormía en la nieve, completamente ebrio de vino, enfermó de tuberculosis. Lo mandé al hospital, pero como no le daban vino, escapó. Murió de tuberculosis y de alcohol. Sí, en realidad fue un suicidio. Bueno, acá vemos un hombre que lo ayudó y seguramente gracias a él también siguió vivo Primo Levi y pudo salir de Auschwitz y escribir lo que escribió. Advierto en su obra, incluso cuando hablamos, que a pesar de las cosas que le han pasado, usted no manifiesta animosidad ni odio, le dice el periodista. Es una cuestión de hormonas naturales, dice Levi. En situaciones en que hubiera debido enojarme con mis hijos, por ejemplo, cuando eran chicos, y hubiera sido útil tener un arrebato de ira para impresionarlos, bueno, jamás pude hacerlo. No es una virtud, es un defecto. Muchas veces me han elogiado por mi falta de animosidad hacia los animales. No es una virtud filosófica. Es el hábito de manifestar la segunda reacción, no la primera. Entonces, antes de permitirme un arrebato de ira, empiezo a razonar y generalmente prevalece la razón. Eso no significa que esté preparado para perdonar a los alemanes, no lo estoy. Y preferiría, aunque soy italiano, que la ley prevaleciera sobre el resentimiento personal. Me alegré cuando Eichmann fue capturado, llevado ante un tribunal y ejecutado, aunque me opongo a la pena de muerte. En ese caso estuvo bien, no tuve la menor duda. Pero si le dijera que odiaba a Eichmann, le mentiría. Mi primera reacción fue tratar de entenderlo. Eichmann estaba acá en Argentina. Se había refugiado en Argentina y estuvo muchos años acá, hasta que el Mossad lo ubicó, lo capturó y lo llevaron, creo que a Israel, y allá lo juzgaron y lo mataron. Hay una película en Netflix que se acaba de estrenar hace poco que cuenta la historia de esa. Bueno, esto es Primo Levi. La verdad que es un escritor al que hay que leer. Yo solo he leído citas de él, algunos fragmentos. Pero bueno, nada, es un hombre a quien le ha ocurrido algo terrible. Como dice él mismo, se dio cuenta de que mientras estaba ahí era la experiencia capital de su vida, estar en ese campo de concentración. Y luego de sobrevivir, todo lo que pudo hacer a lo largo de su vida fue escribir acerca de esa experiencia para dar testimonio de lo que le había pasado. Bueno, como suele sucederme, esto ya se desbandó y se fue para cualquier lado, pero en realidad, bueno, era un poco lo que yo tenía programado. Me pareció que Antonio Machado, tendría que haber buscado un libro donde hubiera una imagen suya, pero me pareció que Antonio Machado podía guardar una relación con Ana Frank, en el sentido de que Machado, cuando está escapando del franquismo, llega hasta una pequeña ciudad de Francia llamada Collioure, si es que así se pronuncia, y en esta pequeña ciudad él tenía la idea de pasar por ahí fugazmente y de viajar primero a París y después a Rusia, o incluso a la Unión Soviética, o incluso a Londres. Y de hecho a él le llega una carta a esta ciudad
a este lugar, al hotel a donde él estaba parando, estaba alojado junto con su madre, con su hermano, creo que con su cuñada, y le dicen en esa carta, él no tenía dinero, él se había dedicado toda su vida a la enseñanza, Machado, y le dicen y estaba escapando sin dinero, ¿no? Y a él le dicen en esa carta que le ofrecen un puesto en Cambridge para enseñar, y le dicen cuánto le van a pagar. Entonces era la solución de su vida en ese momento, pero la carta llega, creo que a manos de su hermano, creo que 1 hora o 2 horas después del momento en el que ella había fallecido. Y su madre, esto es muy triste, la madre de Antonio Machado había dicho una vez: yo voy a vivir el tiempo que viva Antonio, hasta el momento en el que viva Antonio. Su madre era desde luego mucho más grande. Machado creo que tenía 63 años cuando muere, y la madre, a la madre le ocultan que muere, estaba en la habitación de hotel, en la cama al lado estaba Antonio, y un día se despierta la madre después de dormir y ve la cama vacía. Habían pasado 3 días luego de la muerte de Antonio, y pregunta dónde está Antonio. Entonces tratan de mentirle, de ocultarle la muerte, pero ella empieza a llorar y se muere 3 días después de que muere el hijo. Es impresionante, no se muere de tristeza. Entonces es doblemente trágica la circunstancia del final de Antonio Machado, porque no solo muere él, sino que también muere su madre de tristeza. Pero bueno, yo quiero leer un par de poemas de Campos de Castilla, que es el segundo libro de Antonio Machado. El primero se llama Soledades, y este libro, bueno, también tiene una circunstancia triste detrás, porque Machado se había casado con una niña prácticamente. Él en un momento se enamora de una chica que tiene 13 años, Machado tenía creo que 34 en ese momento. Estamos hablando de principios del siglo XX, hoy nos parece una locura eso, ¿no? Pero hace muy poco, en términos de tiempo histórico, eso sucedía todavía. Machado se enamora de una niña que tenía la edad de Ana Frank cuando empezó a escribir el diario, precisamente. Tenía apenas 13 años, se llamaba Leonor Izquierdo. Y bueno, entonces Machado arregla con la madre de ella, que se quiere casar, y de hecho tienen que esperar un par de años porque es muy chiquita. Y creo que se termina casando cuando ella tiene entre 14 y 15 años. Y bueno, esa chica, Leonor Izquierdo, estaba muy entusiasmada con la vocación de su marido poeta, con la profesión de su marido poeta, y ella ve cómo él va escribiendo Campos de Castilla. Él consigue un puesto de profesor en Soria, y a las tardes se iba a pasear a los campos, a las tierras, y ahí va construyendo este libro que se llama Campos de Castilla, y él se muere, digamos, y ella se enferma, y antes de morir llega a tener en sus manos este libro. Es una chica que muere, creo que de tuberculosis a los 17 años, 18 años, muy jovencita, y bueno, y Machado ahí entra en una especie de tristeza y desesperación. Pero bueno, este libro, ella llega a verlo publicado, y bueno, Machado es un poeta extraordinario, de todos los tiempos, de todas las épocas. Yo voy a leer un poema que se llama Un loco, que es también, bueno, es como una reacción que puede tener cualquiera, digamos, que tiene la noticia de un mundo en el que se cometen atrocidades como la que se cometió con la familia de Ana Frank. Un mundo alucinado en el que, por ejemplo, una chica de 17 años se puede morir de una enfermedad, como en el caso de Leonor, de la mujer de Antonio. Y bueno, un mundo así muchas veces produce en determinadas constituciones psíquicas, una locura y una falta de razón para entenderlo todo, que por otra parte es muy entendible y es muy lógica. Pero bueno, acá dice: un loco. Es una tarde mustia y desabrida, de un otoño sin frutos en la tierra, estéril y raída, donde la sombra de un centauro yerra, por un camino en la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura, va el loco hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, colinas con malezas y cambrones, y ruinas de viejos encinares,
coronando los agrios cerrijones. El loco vocifera, a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y mal rapado, ojos de calentura, iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad, pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres, de chulos aburridos y ruindades, de ociosos mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de rumbre y pardo de ceniza. Hay un sueño delirio en lontananza. Huye de la ciudad, del tedio urbano, carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura, esta alma errante, desgajada y rota, purga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura del idiota. Bueno, le vamos a dejar a Machado para revisar estas bellezas del Talmud que próloga, selecciona y traduce Rafael Cansinos Assens, que es el gran maestro de Borges. Borges dijo que había tenido dos grandes maestros en su vida. Uno había sido este hombre, que era un traductor, escritor, poeta español, que estaba bueno ahí en el momento del ultraísmo. Se juntaban en un café con Borges, se quedaban toda la noche. Borges cuenta que llegaba este hombre, Rafael Cansinos Assens, en una tertulia, no me acuerdo cómo se llamaba el bar donde se juntaban, una confitería, y entonces él decía, bueno, ¿sobre qué podemos hablar? Entonces proponía un tema. Pongamos por caso la eternidad, pongamos por caso la amistad, pongamos por caso la muerte. Y entonces hablaban toda la noche los contertulios, los que estaban ahí, respecto de ese tema, improvisando. Un poco bueno, un poco como lo que hacía Sócrates con sus discípulos, ¿no? Se sentaban, escabeaban un rato, comían algo y se ponían a conversar. Bueno, y este hombre, Rafael Cansinos Assens, tiene una prosa, y bueno, lo trajimos a colación porque precisamente el Talmud es este libro clásico que recoge y que reúne, bueno, tradiciones y leyendas judías, y bueno, y estamos hablando del gran drama que vivió esta familia judía, que fue masacrada en un campo de concentración. Entonces me pareció conveniente leer algo de esto. Lo vamos a leer rápidamente. Bueno, acá que dice, en la solapa del libro dice: el Talmud es extraordinaria obra literaria de tan fundamental importancia para el pueblo judío, compila los tesoros artísticos que el judaísmo produjo en un periodo de aproximadamente 1000 años. Producto de la participación de casi 5000 doctores, pensadores, bibliófilos, hermeneutas, el Talmud se ocupa de todos aquellos aspectos que hacen a la vida y a la cultura del pueblo. Bueno, esto creo que está escrito, acá lo va a decir Rafael Cansinos Assens, creo que está escrito entre el siglo III y el siglo V, está compilado esto. Y vamos a ver muy brevemente la prosa de Rafael Cansinos Assens, que era un preciosista. Borges dice que era un placer escucharlo hablar, y también es un placer leerlo. Dice: el Talmud, dice Rafael Cansinos Assens, del cual ofrecemos aquí un parvo florilegio, es una de esas obras colectivas del genio de una raza que en la literatura universal hacen de lejos el ruido de los grandes ríos. Como un gran Danubio azul, o como el marino Amazonas, corren a lo largo de la historia literaria, trazan en ella su ancho y hondo surco, y todo lo llenan con el fragor de sus aguas, llenas de naves y de légamo, filtran su raudal de vida en miles de libros que son sus afluentes, marcan temidos meandros, dejan algo de su nutricio légamo en las notas de las obras eruditas y logran mezclar así sus aguas antiguas y graves con las trenzas revueltas de los modernos ríos. Bueno, así escribe este hombre que es un genio. Bueno, y nosotros simplemente vamos a... Este libro se divide, digamos, temáticamente. Esta primera parte se llama Parábolas, leyendas y principios de fe religiosa. Pensemos que esto es muy antiguo, el texto original es muy, muy antiguo. Y acá dice, por ejemplo: y era noche, no era sino la primera noche, pero una serie de siglos la había ya precedido, pues en el curso de la eternidad Dios creaba mundos y los volvía a la nada. Estos, decía, tendrán vida, aquellos otros no la tendrán.
interesantísimo, esta leyenda dice que Dios, antes de crear el mundo que habitamos, creaba mundos para distraer su ocio y después los deshacía. Los mundos van a vivir y estos van a desaparecer. Esto tiene muchos apartados. Hay uno que dice principios y ejemplos de sabiduría y virtud civiles. Acá dice, por ejemplo, los estudiantes muy jovencitos aguzan la imaginación de los estudiantes adultos, lo mismo que la leña fina ayuda a la leña más gruesa a encenderse. Acá dice, el orgullo es una máscara de los propios defectos. Estas son una serie de máximas. Acá hay una que dice, de dos que riñen, el primero en callar es ciertamente el de más noble familia. En tres cosas se conoce al hombre: en la bolsa, en la copa, en la cólera. Es decir, en su relación con el dinero, en su relación con el alcohol y en su relación con el enojo, ¿no? La fortuna da la ruina a quien la violenta, la alcanza a quien la espera. Y esto, la audacia es un reino sin corona. Misterioso, ¿no? La audacia es un reino sin corona. Bueno, ya terminamos con esto, ¿no? Artes y oficios, acá dice la vida de los rabinos. Casi todos los doctores talmúdicos vivían del producto de su trabajo y de trabajos del todo manuales y humildísimos. Era máxima sacramental que la ciencia había de ir unida al trabajo. Fieles a esta máxima, y quizá también forzados por la necesidad, cada uno escogía un arte u oficio, al cual atendía tanto cuanto bastaba para proporcionarse el sustento propio y de su familia. Muy loco, porque acá dice que los doctores talmúdicos, estos tipos que estudiaban y que eran grandes intelectuales, todos tenían un oficio manual y vivían de ese oficio manual. Y todas las cuestiones intelectuales y las cuestiones que tenían que ver con el estudio pasaban por otro lado. Yo también tengo un oficio manual. Yo restauro muebles, masillo, lijo, pinto, clavo clavos, y después los vendo. Y bueno, y ahora por otra parte, leo y grabo videos que subo a YouTube. Dice acá, resulta de aquí una cosa curiosa, y es que al trasladarnos con el pensamiento a las antiguas solemnidades celebradas en aquellas academias que dictaban la ley a las 1000 generaciones hebraicas dispersas por el mundo, nos encontramos con carpinteros, forjadores, carboneros, etc. La historia suministra iguales ejemplos de asambleas populares liberales, más de asambleas de doctores no creo que haya otro ejemplo. Bueno. Y acá dice, los artesanos ocupados en el trabajo no están obligados a levantarse ni ante un sabio. Los labriegos ocupados en trabajar la tierra pueden recitar su Shema, el credo, sin obligación de arrodillarse. Bueno, hay algo de cierto en esto, hay algo de cierto en el hecho de que todo hombre que hace un trabajo manual, todo artesano, qué sé yo, todo carpintero, incluso todo albañil, diría yo, que hace un trabajo con sus manos, siente una especie de realización personal que no siente, por ejemplo, una persona que hace un trabajo intelectual. Eso es lo que yo creo. El hecho de materialmente trabajar con algo sólido y concreto, de construir algo que antes no estaba, ¿no? De transformar algo materialmente hablando, con las manos, genera en el individuo una especie de satisfacción primaria y anterior, que yo no sé describir de una mejor manera, pero que siento que es así. Siento que cuando uno hace un trabajo manual, un trabajo artesanal, hay algo en el hecho del trabajo concreto que satisface una necesidad primordial del individuo. Bueno, vamos a terminar con esta parte que dice, esta es como una pequeña historia, dice, Abba el Chija era un riquísimo señor y tenía oficio de juez. Herido por grandes desventuras, perdió todas sus riquezas y no conservó sino un terreno de pocas dimensiones que él mismo cultivaba. El pueblo, que tenía gran fe en su ciencia e integridad, le rogó que prosiguiese en su cargo. El buen hombre dijo, buscadme a alguien que trabaje mi tierra, mientras yo me ocupo de vuestras causas y estoy dispuesto a acceder a vuestros deseos. Y así el piadoso varón pasaba del tribunal a las labores campestres, y de las labores campestres al tribunal. Bueno, me gusta que todos estos doctores rabínicos trabajaban. Tenían el hábito de trabajar con su cuerpo, ¿no? De hacer trabajos que a lo mejor algunos intelectuales pueden considerar que son trabajos más bajos.
Bueno, pero vamos a terminar con Ana, con la bellísima Ana, y con su injusta y triste historia, y con su cruel destino, ¿no? Muy resulta conmovedor advertir cómo esta chica que era apenas una adolescente, más allá de consignar en su diario todas las perplejidades y las inquietudes en las que le asumía la condición de presos que tenían, estaban presos en una casa, estaban amenazados por un contexto realmente muy cruel, pero así todo, ella todo el tiempo está escribiendo las cuestiones que también tienen que ver con su desarrollo como adolescente, está descubriendo su propia sexualidad, está descubriendo su cuerpo, y todo ese cúmulo de curiosidades también ella lo vuelca en el diario. De hecho, bueno, ella empieza a estrechar una relación que se convierte en una especie de galanteo, de romance con este chico de la familia que vive con ellos, que se llama Peter, que vivía en un altillo en la parte más alta de la casa de atrás, y este chico era un poco más grande que ella, tenía 16 años, pero empiezan a tener una serie de encuentros, y empiezan a hacerse confidentes el uno para el otro. Acá tenemos una entrada el viernes 24 de marzo de 1944 que dice: querida Kitty, últimamente subo mucho a la habitación de Peter por las noches a respirar algo de aire fresco nocturno. En una habitación oscura se puede conversar como Dios manda, mucho más que cuando el sol te hace cosquillas en la cara. Es un gusto estar sentada arriba a su lado, delante de la ventana, y mirar hacia afuera. Van Damme y Dussel, estos son los otros que estaban con ellos viviendo, ¿no? Me gastan bromas pesadas cuando desaparezco en la habitación de Peter. La segunda patria de Ana, dicen. O, ¿es conveniente que un caballero reciba la visita de una dama tan tarde por la noche en la oscuridad? Peter tiene una presencia de ánimo sorprendente cuando nos hacen esos comentarios supuestamente graciosos. Por otra parte, mamá es bastante curiosa y le encantaría preguntarme de qué temas hablamos. Si no fuera porque secretamente tiene miedo a un rechazo por mi parte, Peter dice que lo que pasa es que los mayores nos tienen envidia porque somos jóvenes y no hacemos caso de sus comentarios ponzoñosos. A veces viene abajo a buscarme, pero eso también es muy penoso, porque pese a todas las medidas preventivas se pone colorado como un tomate y se le traba la lengua. Qué suerte que yo nunca me pongo colorada. Debe ser una sensación muy desagradable. Y acá hay una parte en la que Ana describe su propio cuerpo, y que esto en su momento, no olvidemos que se publica por primera vez en 1947 el diario, y en ese momento hay algunas partes que están censuradas, porque incluso se piensa que son partes obscenas. En este momento ella describe su cuerpo y lo que uno puede creer es que ella se miraba desnuda en un espejo, entonces escribía y describía qué era lo que estaba viendo en el espejo, asombrada de su propia anatomía. Dice Ana: quisiera preguntarle a Peter si sabe cómo es el cuerpo de una chica. Creo que en los varones la parte de abajo no es tan complicada como la de las mujeres. En las fotos o dibujos de un hombre desnudo puede apreciarse perfectamente cómo son, pero en las mujeres no. Los órganos sexuales, o como se llamen, de las mujeres, están más escondidos entre las piernas. Es de suponer que Peter nunca ha visto a una chica de tan cerca, y a decir verdad yo tampoco. Realmente lo de los varones es mucho más sencillo. ¿Cómo diablos tendría que explicarle a Peter el funcionamiento del aparato femenino? Porque por lo que me dijo una vez, ya me he dado cuenta de que no lo sabe exactamente. Dijo algo de la abertura del útero, pero esta está por dentro y no se la puede ver. Es notable lo bien organizada que está esa parte del cuerpo en nosotras. Antes de cumplir los 11 o 12 años, no sabía que también estaban los labios de dentro de la vulva porque no se veían. Y lo más curioso del caso es que yo pensaba que la orina salía del clítoris. Una vez, cuando le pregunté a mamá lo que significaba esa cosa sin salida, me dijo que no sabía. Qué rabia me da que siempre se esté haciendo la tonta. Pero volvamos al tema. ¿Cómo diablos hay que hacer para describir la cosa sin un ejemplo a mano? ¿Hacemos la prueba? Pues vamos. De frente, cuando estás de pie, no ves más que pelos. Entre las piernas hay una especie de almohadillas, unos elementos blandos, también con pelo, que cuando estás de pie están cerradas y no se puede ver lo que hay dentro.
Cuando te sientas, se separan y por dentro tienen un aspecto muy rojo y carnoso, nada bonito. En la parte superior, entre los labios mayores, arriba, hay como un pliegue de la piel que mirado más detenidamente resulta ser una especie de tubo y que es el clítoris. Luego vienen los labios menores, que también están pegados uno a otro como si fueran un pliegue. Cuando se abren, dentro hay un bultito carnoso, no más grande que la punta de un dedo. La parte superior es porosa. Allí hay unos cuantos orificios por donde sale la orina. La parte inferior parece estar compuesta solo por piel, pero sin embargo, allí está la vagina. Está casi toda cubierta de pliegues de la piel y es muy difícil descubrirla. Es tan tremendamente pequeño el orificio que está debajo que casi no logro imaginarme cómo un hombre puede entrar ahí y menos cómo puede salir un niño entero. Es un orificio al que ni siquiera con el dedo puedes entrar fácilmente. Eso es todo, y pensar que todo esto juega un papel tan importante. Tú, Ana Frank. Bueno, uno piensa la obra, ¿no? que podía haber dejado esta chica, ¿no? Si se hubiera salvado, porque realmente era una escritora extraordinaria. Y tenía apenas 13 o 14 años cuando escribía este diario. Y uno piensa la obra que ella podía haber escrito, ¿no? En caso de que hubiera podido crecer y convertirse en una escritora. Bueno, ya terminando con esto. Bueno, acá hay una entrada donde ella se entusiasma. Esto sucede frecuentemente a lo largo del diario. El viernes 9 de junio de 1944 dice: querida Kitty, la invasión marcha viento en popa, los aliados han tomado Bayeux, un pequeño pueblo de la costa francesa, y luchan ahora para entrar en Caen. Está claro que la intención es cortar las comunicaciones de la península en la que está situada Cherburgo. Bueno, nada, ella se entusiasmaba constantemente y bueno, no podía imaginarse el final que le esperaba, ¿no? Y vamos a cerrar con la última entrada del diario. Acá dice última carta. Esto ha sido escrita por una mano que no es la mía, pues yo este libro lo compré usado en algún lado, en algún parque, en alguna feria, no lo recuerdo. Y es curioso encontrar estas anotaciones de esa mano anónima que alguna vez leyó este mismo libro y que sentía la necesidad de señalarlo, de intervenirlo, de marcarlo. En esta última carta de Ana Frank, escrita el martes 1 de agosto de 1944, Ana empieza diciendo: ya te he contado alguna vez que mi alma está dividida en dos, como si dijéramos. En una de esas dos partes reside mi alegría extrovertida, mis bromas y risas, mi alegría de vivir y sobre todo de no tomarme las cosas a la tremenda. Esto también incluye el no ver nada malo en las coqueterías, en un beso, un abrazo, una broma indecente. Ese lado está generalmente al acecho y desplaza al otro, mucho más bonito, mucho más puro y más profundo. ¿Verdad que nadie conoce el lado bonito de Ana y que por eso a muchos no les caigo bien? Es cierto que soy un payaso divertido por una tarde y luego durante un mes todos están de mí hasta las narices. En realidad soy lo mismo que una película de amor para los intelectuales, simplemente una distracción, una diversión por una vez, algo para olvidar rápidamente, algo que no está mal pero que menos aún está bien. Bueno, una de las cosas que yo leí en algún lado es que a Ana le encantaba ir al cine, y uno de los primeros derechos que perdieron los judíos por su condición de tales fue la posibilidad de ir al cine. Empezaron a prohibir la entrada a toda persona que fuera judía a ciertos espacios públicos y bueno, y en un momento tuvieron prohibido incluso ir a ver películas en el cine, ¿no? Y termina diciendo el diario: dentro de mí oigo un sollozo, ya ves lo que has conseguido, malas opiniones, caras burlonas y molestas, gente que te considera antipática, y todo ello solo por no querer hacer caso de los buenos consejos de tu propio lado mejor. Ay, cómo me gustaría hacerle caso, pero no puedo. Cuando estoy callada y seria, todos piensan que es una nueva comedia y entonces tengo que salir del paso con una broma. ¿Y para qué hablar de mi propia familia, que enseguida se piensa que estoy enferma y me hacen tragar píldoras para el dolor de cabeza y calmantes, me palpan el cuello y la sien para ver si tengo fiebre, me preguntan si estoy estreñida y me critican,
cuando estoy de mal humor, y yo no lo aguanto. Cuando se fijan tanto en mí, primero me pongo arisca, luego triste, y al final termino volviendo mi corazón, con el lado malo hacia afuera y el bueno hacia adentro, buscando siempre la manera de ser como de verdad me gustaría ser, y como podría ser, si no hubiera otra gente en este mundo. Tú, Ana Frank. Aquí termina el diario de Ana. Bueno, así termina el diario. Esto es lo último que escribe Ana. Esto lo escribe el 1 de agosto de 1944. Y leemos en el principio de este epílogo que el 4 de agosto, 3 días después de que ella escribiera esto, entre las 10 y las 10 y media de la mañana, un automóvil se detuvo frente a la casa de Prinsengracht 263, donde ellos vivían escondidos. De él se bajó Karl Joseph Silberbauer, un sargento de las SS alemanas, de uniforme, junto con 3 asistentes holandeses, miembros de la Grüne Polizei, la policía verde, la Grüne Polizei, vestidos de paisano pero armados. Sin duda alguien había delatado a los escondidos. Bueno, detuvo a los 8 escondidos allí como a sus 2 protectores. Bueno, se los llevan a todos, ¿no? Los escondidos permanecieron detenidos durante 4 días en el centro penitenciario de la Veterinskans en Ámsterdam, tras lo cual fueron enviados a Westerburg, un campo de concentración transitorio holandés para judíos. De allí fueron deportados el 3 de septiembre de 1944 en los últimos trenes que partieron hacia los campos de concentración del este, y 3 días más tarde llegaron a Auschwitz, Polonia. Edith Frank murió allí de inanición el 6 de enero de 1945, la madre de Ana. Hermann Van Pels, al que él le da el nombre de Van Damme, al que Ana le da el nombre de Van Damme en el diario, fue enviado a las cámaras de gas el 6 de septiembre de 1944, el día de su llegada a Auschwitz. El mismo día que llegó lo mandaron a las cámaras de gas. Según declaraciones de Otto Frank, sin embargo, murió unas semanas más tarde, o sea, en octubre, noviembre. Bueno, todos se mueren, salvo Otto, el padre de Ana. Otto Frank fue el único del grupo de 8 escondidos que sobrevivió a los campos de concentración. Tras la liberación de Auschwitz por las tropas rusas, viajó en barco a Marsella desde el puerto de Odessa. El 3 de junio de 1945 llegó a Ámsterdam, donde residió hasta 1953. En ese año se mudó a Basilea, Suiza, donde vivían su hermano y hermana con su familia. Se casó con Elfriede Geiringer, nacida Markowitz, una vienesa que como él había sobrevivido al campo de Auschwitz y cuyo marido e hijo habían muerto en Mauthausen. Hasta el día de su muerte, el 19 de agosto de 1980, Otto Frank vivió en Birsfelden, cerca de Basilea, y se dedicó a la publicación del diario de su hija y a difundir el mensaje contenido en él. Bueno, Ana Frank. Muy triste la historia. Y vamos a cerrar entonces con Antonio Machado, que también tiene una historia que termina triste. ¿Qué historia no termina triste, no? Toda historia termina, todavía termina con la muerte. ¿Qué historia no termina triste? Pero en este caso, el hecho de que esta chica se haya muerto tan joven y en unas condiciones tan injustas, ¿no? Tan injustas, hace que uno se avergüence de la especie a la que pertenece, como yo decía en un principio. Porque esta chica no se merecía eso. Vamos a cerrar con un poema de Machado. No sé qué era lo que yo había marcado, a ver. Bueno, y acá también Machado había escrito seguramente este poema para su mujer, que era su jovencita mujer, como dijimos antes, que murió muy, muy jovencísima. Pero que ella llegó a ver en sus manos el libro Campo de Castilla. Y acá Machado escribe: soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Viva esperanza, quién sabe lo que se traga la tierra. Bueno. Una noche de verano, estaba abierto el balcón, y la puerta de mi casa, la muerte en mi casa entró, se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró,
Con unos dedos muy finos algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto. Era un hilo entre los dos. Acá está la saeta. Bueno, esta tiene una célebre versión de Serrat. Y acá toma un dicho popular, Machado, una saeta popular que dice: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Y escribe Machado: oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Serrat canta: sino al que anduvo en la mar. El mar, la mar, como decía Alberti, ¿no? El mar, la mar. Y estos son los proverbios y cantares. Estas son como pequeñas coplas que escribe Machado, que es un inmenso poeta, inmenso poeta. Acá en este libro también está toda la saga de Álvaro González, ¿no? Que es un personaje que él inventa. Bueno, Machado tenía una serie de alter egos. Uno se llamaba Abel Martín. Tenía varios alter egos. Acá en los proverbios y cantares dice Machado: ¿dónde está la utilidad de vuestras utilidades? Volvamos a ver la verdad, vanidad de vanidades. Y que también es célebre, ¿no? Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. El que espera desespera, dice la voz popular. Qué verdad tan verdadera. La verdad es la que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Bueno, y acá finalmente Machado, la de la guerra. No sé si leer esto. Bueno, ya está. Machado después, hacia el final de su vida, se enamora de una mujer que no le corresponde, efectiva y prácticamente, según ha trascendido. Entonces él la idealiza y le escribe a la idea de la mujer, como han hecho tantos otros poetas, y le inventa un nombre que es Guiomar. Pero yo quería terminar esto teniendo un pequeño pensamiento para esta joven hermosísima, talentosa, esta niña, esta chica adolescente que tuvo un destino que es injusto para cualquiera y particularmente para ella. Así que nada, simplemente yo creo que hay que recordar las grandes injusticias de la humanidad, porque tenemos que avergonzarnos como seres humanos de estas atrocidades que se han cometido en contra de, por ejemplo, una chica como esta que no tenía ninguna culpa y que solo por tener sangre judía en sus venas, fue metida en un campo de concentración y fue obligada a morir junto con toda su familia. Eso nos tiene que avergonzar a todos.